noticia, y es la última noticia antes de hablar sobre el Colombia, ELN y tregua. Y ahí está, por eso les traje ese titular prácticamente. Porque en ese titular de McCarthy estamos viendo cómo hay una gran división. Y si esas divisiones se profundizan y llegan hacia la violencia, se complica como en alguna oportunidad se complicó en Colombia, y aún hoy están sufriendo los estragos de esa complicación. Ok, ahora fíjense esto. ¿Quién es el ELN? Estos son grupos como la FARC que lograron emerger prácticamente en 1960, y lograron emerger como grupos revolucionarios, como los grupos de resistencia en contra del gobierno, porque o en ese momento se da esa guerra civil, esa situación complicada en 1960, donde los partidos de derecha buscan una alternancia de gobierno y logran desplazar a estos movimientos de ideología izquierdista. Esto fue en 1960, cuando se terminó de dividir la problemática entre ellos dos. Es decir, la historia viene de antes, pues me imagino que era un partido político de izquierda. Pero eso es viéndolo desde lo más lejano para comprenderlo. Entonces después, ¿qué es lo que yo quiero hacer ver? Desde ese momento de 1960, donde parecía que lograron obtener el control estos partidos de derecha en Colombia y que estuvieron en su alternancia, al pasar el tiempo, estos grupos lo que hicieron fue ser grupos armados, y ser grupos que, para poder lograr ese financiamiento, ese autofinanciamiento, tuvieron que buscar o se involucraron en lo que es el narcotráfico para poder tener el armamento, ¿no? Y más allá del narcotráfico, también el reclutamiento de sus integrantes. ¿Cómo logran ese reclutamiento? ¿Ok? Además de eso, cómo ellos buscaban la manera de ser escuchados o intimidar o atacar al gobierno. Entonces había violencia en la calle, secuestro, bombas, carros bomba. Entonces es una realidad que se complica y que no creo que valga la pena la complicación, porque el motivo por el cual esa situación en 1960 se llega a dar hoy, en el 2023, es decir, 63 años después, no les trajo un fruto. Volvió a florecer, volvió a estar presente, y prácticamente está más presente que nunca. Si esas diferencias se hubiesen arreglado realmente en ese momento, que ya vamos a profundizar por qué se dan esas realidades, no sería violento. Miren, señores, ellos en los artículos que estuve leyendo, en los documentales que estuve viendo, hablan de 260,000 muertos, hablan más de 1 millón de afectados. O sea, son números exorbitantes. Por lo que pasa es que el humano tiene una capacidad de olvidar o de continuar o de preocuparse más del presente y del futuro, que va dejando el pasado ahí, que no se da cuenta los estragos que ha vivido durante todo este tiempo. Entonces ahora se venían dando negociaciones con los diferentes presidentes de Colombia de parte del ELN. Estaban tratando de buscar maneras de evitar esa violencia, de prestarle atención a los llamados, a lo que exigían estos grupos y sus ideales. Y pues bueno, fueron avanzando hasta que llegó Duque. Cuando llega el presidente Duque, que desde el inicio él no estaba de acuerdo, él paraliza todo tipo de negociaciones, y fíjense lo que termina sucediendo. Le termina ganando Petro, que prácticamente viene saliendo de estas negociaciones. Y ahora Petro pues tiene su tendencia a izquierda, porque hay un sentir social que tiene mayoría, y que quien le diga lo que a ese sentir social le corresponde o le resuena o lo hace sentir afecto o lo hace sentir parte, pues entonces logra ganar unas elecciones. Hasta que ese sentir social no se acomode, el momento izquierdo, el momento socialista no se sobrepasa. Siempre lo comentamos en este espacio. Es importantísimo el desarrollo social para que el desarrollo capital tenga sentido. Es importantísimo el desarrollo capital para darle orden al social. Sigue siendo un ecosistema. Entonces, no quiere decir que uno algún día va a predominar sobre el otro. Lo estamos viendo en los Estados Unidos, lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en América completa. Cuando digo América completa, estoy hablando desde la Patagonia hasta Canadá. Entonces, eso
tiene un porqué, tiene un origen. No es nada más que a alguien se le ocurrió hablar de manera socialista y la gente pues le gusta que hable así y sufrir lo que le viene a sufrir. No, está coincidiendo con un sentimiento, está logrando reconocer y hacer llamar un diagnóstico de una realidad. Ahora, solucionar esa realidad es lo que nos va a dar a nosotros la clave de ese próximo paso hacia una nueva civilización. Una civilización que comprenda que necesita del uno y del otro para poder subsistir. Eso es imprescindible, que lo logremos entender. Si no lo entendemos, caemos en estos mismos ciclos, que son, yo estoy hablando hoy del ELN porque es la negociación que se está dando en Venezuela. Tenemos, supuestamente dicen que hay miembros del ELN dentro de Venezuela, es decir, si en algún momento alguien, pues, logra poner a un lado a lo que sería el chavismo, ¿qué terminaría sucediendo? ¿No sucedería prácticamente lo mismo? Entonces yo creo que eso es un camino que hay que completamente, miren, agarrar ese volante y darle para el otro lado y darle hacia el otro lado, porque no queremos ese camino. La evolución de lo que estamos viviendo es lo importante. Que se evolucione, que se aprendan de los errores, no nada más de estos 23 años de gobierno, sino también de todo lo que viene como historia. Porque miren, yo siempre comento, mira, Chávez ganó unas elecciones después de haber hecho un golpe de Estado. Y no fue un golpe de Estado administrativo, no, fue un golpe de Estado completo, con todo y juguetes. Miren, tanques, aviones, ejército, y no ganó. Después que cae preso, después de todo eso, él sale y entonces con su palabra logra coincidir con ese diagnóstico social que se está viviendo y que aún hoy se vive, y que aún hoy se vive aún peor que cuando se inició el movimiento. Entonces, el diagnóstico está. La solución no se ha logrado alcanzar. Y se han buscado miles de alternativas, se han creído en la violencia, se ha creído en mil cosas y no se ha logrado. Entonces, esa es la importancia de la madurez y la diplomacia que se requiere para poder encontrar el camino hacia el progreso. Porque si no, estamos bien fregados. La importancia en Venezuela, como se lo dije, son grupos que nacen de la violencia. Miren, el mismo oficialismo, ¿de dónde viene? No desaparecen, no desaparecen. Ahí está el ELN todavía. Después de 60 años, después que todo el mundo creyó que lo habían eliminado, ahí están más vivos que nunca, presentes que nunca. Y pues las consecuencias violentas que traen, como les comenté, trata de personas, señores. En este tipo de situaciones se evidencia la trata de personas, muertes de inocentes, ataques de carros bomba y este tipo de acciones. Y pues por último el narcotráfico. El narcotráfico, porque es la manera en que logran ese financiamiento para poderse mantener como grupo armado, ¿no? Entonces, señores, ¿cuál es el camino que queremos lograr alcanzar? Para que después, dentro de 60 años, estén negociando. O sea, 60 años de violencia y después van a negociar. Vamos a brincar ese pasito, creo yo. Bueno, vámonos entonces al próximo tema. Vámonos a lo que serían las claves de bienestar para el día de hoy. Como se los comenté, vamos a estar hablando sobre la resiliencia. Miren, señores, a mí me gusta muchísimo hablar sobre este tema de la resiliencia, ¿ok? Fíjense, ahí está. Ese es el tema del día de hoy, la resiliencia. A mí me gusta hablar de este tema porque es una capacidad de poder ver con optimismo el futuro y de esa manera poder tener la fortaleza de querer continuar en los proyectos que estamos llevando a cabo, ¿no?